Darle la vuelta al mundo en velero es muchísimo más que navegar. Es una invitación a salir de toda zona de confort y animarse a lo desconocido. Porque ante la inmensidad del mar, no somos más que una cáscara de nuez. Para quienes son nuevos en el canal, nos presentamos. Somos Tomás y Aus de Argentina. Juntos llevamos más de 4 años dando la vuelta al mundo a vela. Empezamos por Estados Unidos, Caribe, el Canal de Panamá y cruzamos el Océano Pacífico. En el último episodio navegamos 22 días en condiciones muy difíciles desde la Polinesia Francesa hasta Fiji. Bienvenidos a otro episodio del viaje de Bohemia. Bienvenidos a otro episodio del viaje de Bohemia. Estamos en Fiji. Ayer llegamos después de una navegada. Ayer llegamos después de una navegada de 20 días, muy complicada, la verdad. Ese es el video anterior. Y hoy vamos a desembarcar y hacer ropa, lavandería, compras, un montón de cosas. El cuarto de adelante, vamos a ver el cuarto de adelante, cómo está. Acá estamos. El cuarto de adelante tiene los colchones totalmente empapados, así que aprovechamos para sacarlos al sol y secarlos. Ahí están. Los dueños anteriores pusieron colchones de una casa básicamente y los cortaron y los modificaron para que entren. Y está buenísimo porque son cómodos, pero ya están medio viejitos y tienen los resortes que se están oxidando. Entonces con el agua marina, bueno, entre que nos entró mucha agua en el cruce del Pacífico, qué sé yo, está todo oxidado. Así que estamos evaluando la posibilidad de tirarlos a la basura, comprar unas colchonetas más simples y, bueno, simplificar, menos problemas. Qué gracioso, el dinghy está totalmente lleno de basura y de ropa para lavar. Creo que tenemos como 15 kilos de ropa para lavar, todo. Estamos con estas remeras todas sucias, que es lo único que tenemos más o menos aceptable. A que sí que se imaginan el resto del estado de nuestra ropa. Los colchones. Chau colchoncitos. Estamos yendo a lavar la ropa, por suerte acá hay gente que lava, entonces vamos a poder dejar, no vamos a perder tiempo en eso. Tirar basura y hacer compras, bueno, en fin, todo lo que se hace cuando llegas a un puerto básicamente. Bueno, esta es la marina de Waitub y cuesta la cuarta parte que la otra, que se llama Copra. Estamos en un Borneo, pero no nos importa porque tenemos el dinghy. Amor, que no se nos caiga nada al agua, que es toda la ropa que tenemos. No. De mal en peor. Esa es la basura de nuestros 20 días. Nada mal, Welcome to Subasuba. Adiós. Hello. Hola. Bueno, y ahora vamos a la lavandería y queda la vuelta. La cara de las mujeres cuando le mollamos todo esto. ¡Hula! I'm sorry, we didn't have Yeah, I'm so sorry. Bueno, creo que le dejamos el trabajo de todo el año, más o menos, con la cantidad de ropa. Mira, este es un mercado de carnes, meats. Sabu. Qué loco, es todo muy casero acá. Bueno, vamos para el pueblo, ¿no? Vamos. Vamos para el pueblo. Our Rosina, ¿qué está? What's your name? Rosa. Rosa Rosa es la reina de Fiji. She's the queen of Fiji. Vinimos a pagar las tasas de sanidad, que son como $85 fijianos. So, thank you, Rosa, for inviting us. Thank you so much. Perdón, son 163, que son como $80. Es lo único que pagan en Fiji. Casi. 50. Naka. Vine acá.
Vinaka Makalebu. Vinaka And Makalebu. thank you. Vinaka, Thank you so much. Thank you so much. Goodbye, Smoti. Okay. Vinaka Makalebu. Vinaka Makalebu. Vinaka Vinaka Makalebu. Makalebu. It's like a trabalengua. Makalebu. Thank you. Have a nice day. Vinaka Makalebu. Vinaka Makalebu. Vinaka. Ya que estamos, le mostramos que acá se maneja del lado Del equivocado. lado equivocado. Esto es Fiji, la gente es divina. Aunque ayer me robaron el celular. Queríamos comentarles que ayer nos sentamos, tomamos una cerveza, nos distraímos y una persona sacó de la mesa. del mala restaurante mi nuestra, la celular. verdad. Pero son todos divinos, acá la gente Sí. es felicísima. Ahí va. Listo, Ah, está. mira, es Listo. acá. Super. Okay, sir. Vinaka Makalebu. Vinaka Makalebu. It's okay, you can keep the change. Bye bye. Listo, vamos a pagar la segunda tasa. Estos sí son $85, que es bioseguridad. Esto es como derecho de importación de la embarcación y bueno, qué sé yo. No. Se fue la bosta. Bueno, pero vamos a comer y después volvemos. Dale. Total, está acá. Ok. Bueno, vamos a comer. Vamos. O algo, ni idea. Vamos. Tras nuestro está el mercado artesanal de Sabu Sabu. Es donde toda la gente, todos los productores locales traen sus cosas. Y hay mucha gente de la India. Así que vamos a ver qué conseguimos. Yo creo que vamos a conseguir buenas especies. Chili powder. Give me one chili powder, yeah. And, Mira, this is Okay, cinnamon. Cinnamon. how much is the cinnamon? No. Mira, mira, this one. That one. Sira? And what else do you have for the curry? $12. Hola, ¿cómo andan? Bueno, que mi sonrisa no los confunda, tenemos un problema en el motor. Esto de acá son los inyectores, es decir, un motor necesita combustible y aire para funcionar y el combustible está perdiendo por una pequeña filtración en lo que viene a ser la salida de la bomba de combustible. ¿Ok? ¿Qué es eso que está ahí? Bien, ahí es donde pierde diésel. Entre medio de esas piezas hay una arandela de compresión de cobre, tengo entendido, y por lo que me dice la gente del foro de Catalina 36 es que debería cambiarlo, debería reemplazar esa arandela. El tema es que tiene en Fiji, no sé dónde la conseguir y creo que es una pieza específica de este motor. Entonces no sé qué voy a hacer. Capaz que saco todo, ajusto y le meto algún tipo de sellante o algo. Capaz que me hago arandelas, no sé qué voy a hacer. Lo importante es que el motor ande y recién arrancó. Porque acá la sentina la tengo llena de agua que me está perdiendo el eje del motor y parte de esta agua tiene diésel, es decir que está perdiendo bastante diésel el motor y está yendo a la sentina, lo cual es una macana ambiental, es una macana para todo el mundo. Mira que es el agua. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Esto no está bueno. Este es el filtro de aire y resulta que lo tengo que sacar para sacar este tubito del eyector. Como siempre, las cosas no siempre cooperan. Quisiera aclarar que yo no soy ningún tipo de mecánico diésel, simplemente le meto la mejor onda, así que todo lo que estoy haciendo va por pura intuición. Ahí va. Bien, esto es el querido filtro de aire. Vamos a separarlo, dejarlo de costado. Opa, mira qué sucio que está eso.
horrible. Vamos a limpiarlos, aquí estamos. Siento que estoy desmantelando la bomba. Como pueden ver, hay un O-ring ahí. Y este O-ring creo que con el tiempo se endureció y ya está permitiendo que egrese un poquitito de diésel. Lo que voy a hacer es usar esta versión trucha de un producto muy conocido que se llama Threadlock. Es un producto que se usa para sellar lo que viene a ser la rosca. Es decir, acá, donde está la rosca. Voy a poner este producto y va a ser una especie de puente químico, digamos, va a rellenar los microespacios y va a hacer de que ojalá deje de perder el diésel. Y quizás, con un poco de suerte, esto solucione el problema, por lo menos por ahora, y más adelante podemos cambiar la pieza a la debida. Crucemos los dedos. Me gustó cómo entró el primero. Espero que sí lo dale. Instalar los cañitos estos nuevamente y esperemos cuando terminemos no nos sobre ni nos falte ninguna pieza. Listo, ya quedó todo ensamblado como estaba antes, no me sobró ni me falta una pieza. Eso quiere decir que probablemente esté todo bien. Vamos a dejar que cure un poco el compuesto este, el Loctite, y en unos minutos voy a darle arranque, a ver si sigue perdiendo diésel. Bueno, aparentemente no está perdiendo diésel. ¡La arreglé! ¡Vamos, carajo! No está perdiendo diésel. Aparentemente arreglé la fuga con $5. Con un compuesto especial para cerrar tuercas. Esperemos que dure. Esperemos que dure, que dure, que dure. A ver si regula. Sí, bebé. Bueno, un minuto más y voy a apagar el motor y a ver si le cambio el aceite. Gracias, gracias. Buenas, buenas. Hoy es domingo y estamos a punto de ir a la casa de un amigo fiyiano que nos hicimos acá en Sabu Sabu a probar la ceremonia de la cava y a comer un plato tradicional que se llama lobo, que es una forma de cocinar con piedras abajo del agua. Abajo de la tierra. Abajo de la tierra, abajo del agua, difícil. Es temprano. Sí, es muy temprano. Así que bueno, estamos esperando que nos pasen a buscar. Y esta ceremonia, bueno, es muy importante para ellos. Y las mujeres tienen que tener los hombros tapados y las rodillas tapadas. Y la verdad que acá está mi look. Es muy difícil, no tengo, o sea, estos pantalones por suerte tengo, pero la verdad que se me hizo muy difícil estar así tan tapada. Yes. Ahí llegó el hermano de Kelly, el que nos invitó a la casa a buscarnos. Adentro. Muy bien. So, you know some Buenos días. some words Buenos días. in Spanish? El país de Fiyi es un país culturalmente muy distinto a lo que estamos acostumbrados. La tierra pertenece a las tribus y el jefe adjudica a cada familia una parcela en donde vivir. A medida que nos alejamos de la ciudad y nos metemos hacia adentro, los poblados se van haciendo cada vez más chicos y nos damos cuenta que estamos en un lugar muy distinto a lo cualquiera que hemos experimentado antes. Culturalmente los fiyanos respetan la ley tribal, es decir, nada puede pasar sin el consentimiento del jefe de la aldea.
Más tarde nos enteramos que nuestro anfitrión debió pedirle permiso al jefe de su aldea para poder invitarnos a su casa. Can we film? Can I film? Yes. Wow. Beautiful garden. Vamos a hacer un poco de sociales y les seguimos mostrando un poquito más. In Argentina, we like to cook, but on the fire we use a cross, a metal cross, and we cook like the whole pig, like the lamb, like this. And so this reminds me a little bit of that. This is much more sophisticated, but and I can imagine that everybody has their own little style, no? Yeah. There's a gasoline man. Lo que nos contaba Kelly es que este tipo así de comidas, esta cocción, lo hacen en ceremonias y en ocasiones muy especiales, así que la verdad nos sentimos muy agradecidos de que nos estén invitando a hacer todo esto y a cocinar de esta forma y a comer comidas típicas de acá, así que nada, es una maravilla. I look like a Fijian. You are all Fijian, no? We're Fijian. Que a 1000 cocos por acá. Sí. Wow, un montón. Invitar a Rubecito que te. Sí. Qué bueno con los cocos. It's kind of hot. So. Yeah, only. It's bitter. You may not like it. Good? You like it? Olongan nom ka boka. This map at script. Toda esta comida que parece un montón, sí, es para nosotros 4 solamente. Sí, yo pensé que Benito de la Lea a comer. Sí. Pero imagino que después lo deben compartir o algo harán. No, lo que dijo es que cuando se cocina de esta manera, la comida se dura un montón de días. Ellos al parecer no tienen luz, así que tienen heladera y de esta manera pueden... Claro, conservarlo más tiempo. Your Fiji experience. Palu. Sami. Palu, Sami. So, Palu Sami. Palusami. Is Palu this? This taro leaves. So you eat both the leaves and the root. Faster. Come on, Eka, you got this. Lo que estamos haciendo es tapar toda la comida con las plantas porque lo que cocina la comida es el humo. Entonces la idea es que todo el humo se quede bien guardadito debajo de las hojas, así hace bien la cocción. Entonces se están tapando con tierra y con muchas hojas. 1 hora después ya está todo cocido y es momento de probar toda esta comida deliciosa. ¡Ay, Dios, qué delicia! Ya estará. Wow, those look incredible. Yeah, everything looks incredible. Listo, después de varias horas de cocinar, llegó el momento de disfrutar, así que vamos a apagar la cámara Y a disfrutar esta comida deliciosa. es increíble. La verdad que llegar hasta acá y poder hacer esto es una cosa de locos. Sí, bueno, comer. Comer.
Estamos yendo al bosque donde Kelly nos va a mostrar la planta de la cava, que es la planta que más tarde vamos a moler y tomar, que es parte, es como la máxima ceremonia fijiana. Super. So this is the cava. Llegó el momento de hacer la ceremonia de cava. Kelly lo está preparando de la manera tradicional. It's warm or it's cold water? It's cold water. Okay. Bula Thomas, Bula my brother. Thank you. Thank you. Bula Tina. Draus, Bula Bula Rawa iku. Bula Kelly. Okay, one. One. Thank you. Obviously. Bula. It's a little bit bitter, but it's good. Vale, Bu. Thank you. Thank you. Bye Kelly, gracias. Es hora de volver a casa. La verdad que lo pasamos hermoso. Ahí está. See you tomorrow. Y estamos de vuelta en la marina. Gracias, Se terminó chicos. el día, son las 6 de la tarde, Sí, o sea, de se las hizo 8 tarde. de la mañana hasta las 6 de la tarde. A ver, estamos con cara ¿de qué? ¿A vos te pegó? No, cero, nada. No. ¿A vos? A mí se me durmió un poco la lengua. Pero es por el saborcito al principio, pero no. Sí. Dicen que te relaje, qué sé yo, pero no sé, creo que probamos cosas más fuertes. No, bueno, pero tomarte 4 cervezas te hace más efecto que esto. Sí, sí, la verdad que... Dicen que vamos a dormir mucho más descansados. Pero bueno, en fin. Si este es el fin del episodio, gracias por llegar hasta acá, por acompañarnos como siempre. Y no se olviden de suscribir y darle like al video que nos ayuda a seguir viajando. Si es que no nos pisan acá. Bueno, Adiós. chao. Queremos agradecer a los que hacen que todo esto sea posible, nuestros mecenas de Patreon. Para los que no conocen, Patreon es una plataforma para creadores de contenido digital, que con su aporte mensual nos ayudan con los gastos de producción y además tienen una línea directa a nosotros mediante chats y posteos semanales. Para más información pueden clicar el link en la pantalla o en la descripción.